Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alicia Alemán. En la tarde de hoy vamos a hablar de esta unidad didáctica, que es la número 5, y que involucra el tema de las revisiones sistemáticas de estudios clínicos aleatorizados y su uso básicamente en la evaluación de tecnologías. Entonces, de lo que hablaremos es de algunas definiciones que es necesario saber en relación a revisiones sistemáticas, del uso de las revisiones sistemáticas para elaboración de evaluaciones de tecnología sanitaria y de la evaluación de la calidad metodológica de una revisión sistemática. Son estos los aspectos que vamos a abordar en esta presentación. Esta unidad didáctica tiene 2 presentaciones, como la mayoría de ellas, y en la segunda parte de lo que vamos a hablar es de la interpretación de los resultados de una revisión sistemática y de la aplicabilidad de estos resultados a la respuesta de nuestras preguntas en una evaluación de tecnología. Entonces empecemos. Como ya hemos mencionado, ya lo vimos, cuando uno elabora un informe de evaluación de tecnología, recorre una serie de pasos. Esos pasos ya los hemos mencionado: la introducción, la definición de la pregunta, el identificar alternativas terapéuticas y el realizar una estrategia de búsqueda. Porque una evaluación de tecnología requiere de la identificación de estudios primarios que nos permitan responder a nuestra pregunta. Nuestra primera opción en la búsqueda de estudios, si estamos hablando de una evaluación de tecnología que tiene que ver con terapéutica o con prevención, en general es la identificación de una revisión sistemática de estudios aleatorizados. Luego de que la identifico, voy a hacer un análisis crítico de la misma y voy a utilizar sus resultados para contestar la pregunta que me planteé en esta evaluación de tecnología. Entonces, vamos a tratar de recorrer este camino de identificar las características de una revisión, de aprender a hacer su análisis crítico y de mirar sus resultados, considerando un ejemplo concreto, que no es ni más ni menos que el ejemplo que utilizamos en la unidad didáctica 4, que tenía que ver con los estudios clínicos aleatorizados. No sé si se acordarán, pero en la anterior unidad hablamos que a usted lo habían invitado como experto a trabajar en la discusión sobre la posible incorporación o inclusión de endoprótesis vasculares para el tratamiento de aneurisma de aorta de alto riesgo de rotura. Este tratamiento tiene como alternativa terapéutica el uso de la cirugía a cielo abierto, que es el tratamiento clásico. Entonces, para interiorizarnos de este tema, usted realiza una búsqueda de reportes de evaluación de tecnología. ¿Se acuerdan que en la unidad didáctica anterior lo que hicimos utilizando este estudio, esta situación concreta, usted buscaba un estudio clínico aleatorizado para responder a una duda que había surgido a punto de partida de la afirmación de uno de los colegas que decía que las endoprótesis aumentaban el riesgo de accidente cerebrovascular? En este caso, vamos a seguir adelante, tratando de ver qué respuesta o qué puede usted aportar en este grupo de expertos que pretende definir si incorporar o no las endoprótesis a la cobertura de tratamientos. Entonces usted busca una evaluación de tecnología sanitaria, no la va a hacer nueva, va a buscar a ver si hay alguna. Hace la búsqueda correspondiente y encuentra que el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina realizó una evaluación de tecnología que responde a la pregunta que usted se plantea, que en este caso sería si la endoprótesis vascular versus la cirugía a cielo abierto en individuos que tienen un aneurisma de aorta abdominal con alto riesgo de rotura, que generalmente es
5,5 centímetros, disminuye posiblemente la mortalidad, le interesará saber, o las reintervenciones, en realidad una serie de posibles efectos beneficiosos y también de posibles efectos adversos. Entonces usted, cuando mira esta evaluación de tecnología, encuentra que sus resultados, su análisis, se basa fundamentalmente en una revisión sistemática. Esta revisión sistemática está citada aquí, es una revisión de la Biblioteca Cochrane, que como ya hemos mencionado, es un gran productor de revisiones sistemáticas de alta calidad. El autor establece como objetivo de esa revisión el determinar la efectividad de la endoprótesis versus la cirugía a cielo abierto en pacientes con aneurisma abdominal aórtica que se consideran aptos para la cirugía y su efecto sobre la mortalidad a corto plazo, a plazo intermedio o largo y complicaciones varias. ¿Sí? Entonces, usted lo primero que va a hacer, lo mismo que hicieron quienes evaluaron la tecnología, fue pensar en el análisis crítico de esta revisión. Primero saber si esta revisión está bien hecha y si puede confiar en sus resultados. Pero antes de ver cómo realizar el análisis crítico de una revisión sistemática, creemos es importante estar todos de acuerdo en una definición. Entonces, para esto trajimos algunas definiciones de qué es una revisión sistemática. Y es un estudio secundario, que en realidad se basa en lo que hace es buscar estudios primarios, en este caso estudios clínicos aleatorizados, y este estudio secundario busca recopilar toda la evidencia empírica que se ajusta a los criterios de elegibilidad preespecificados para responder a una pregunta de investigación específica. En este caso, nuestra pregunta es si la endoprótesis, comparada con la cirugía a cielo abierto, en pacientes con aneurisma de alto riesgo, reduce la mortalidad a mediano, largo y corto plazo y otros resultados que ya hemos mencionado. Las revisiones sistemáticas utilizan métodos explícitos y sistemáticos que se definen previamente, con el objetivo de minimizar sesgos, proporcionando así hallazgos confiables, de los cuales se pueden extraer conclusiones y tomar decisiones. Quizás esto de ser tener una metodología muy bien reglada y que se escribe en un protocolo es lo que diferencia a las revisiones sistemáticas de lo que son las revisiones narrativas, que son la puesta a punto de un tema buscando estudios que responden a una pregunta, pero no en forma sistemática. Y esas revisiones narrativas pueden a priori estar realmente expuestas a muchos sesgos, porque depende cuán exhaustiva soy yo en la búsqueda, cuántos estudios voy a encontrar. Y podré encontrar estudios que muestran buenos resultados de una intervención, dejando por fuera estudios que muestran malos resultados. Sin embargo, si hago una búsqueda exhaustiva, voy a encontrar todos los estudios y podré sacar una conclusión verdadera. Muy a menudo se habla de revisiones sistemáticas y de metaanálisis como si fueran cosas iguales, sinónimos. Sin embargo, no son sinónimos. Un metaanálisis es una técnica estadística para combinar los resultados de los estudios incluidos en una revisión sistemática, con el fin de obtener solo un resultado o estimador, o sea, una medida resumen conocida que resulta de la ponderación de los resultados de los estudios independientes. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces las revisiones sistemáticas encuentran muchos estudios que responden a una misma pregunta, pero los resultados en cada uno de esos estudios, por ejemplo, son reportados en unidades diferentes o fueron medidos en forma diferente o contestan a subpreguntas diferentes. En ese caso, no es posible combinar los resultados de esos estudios, porque, como veremos más adelante, en realidad es como sumar, no sé, papas y peras. No es la misma cosa, si bien tienen que ver con el mismo tema, no son exactamente lo mismo. O sea que, en resumen,
la definición o el resumen cuantitativo de una revisión sistemática puede ser un metaanálisis, pero pueden haber revisiones sistemáticas, y de hecho las hay muchas, que no responden a un metaanálisis. Por tanto, vamos ahora a entrar en el tema de cómo analizar críticamente, bueno, cómo realizar una revisión sistemática y cómo analizar críticamente sus resultados. Entonces, en general, y en forma de resumen realmente, las revisiones sistemáticas en forma clásica pasan por todas estas etapas. Primero hay que definir una pregunta, después hay que buscar estudios publicados y no publicados, esto es importante, que respondan a dicha pregunta y que presenten un diseño similar preseleccionado. Después se miran estos estudios a ver si cumplen los criterios de inclusión que establecí y realizo la evaluación de la calidad de cada uno de ellos. Luego de eso saco los resultados y veo si los resultados fueron medidos de igual forma, si las poblaciones de los estudios eran muy similares, si la intervención fue de alguna manera realizada en forma similar en todos ellos y, si es posible, hago un metaanálisis. Y después interpreto los resultados y obtengo o saco conclusiones. El primer paso, como dijimos, es hacer la pregunta, el segundo, identificar los estudios, y esto requiere también, en el tercer paso, de evaluar la calidad de los mismos. Entonces, para ello se utiliza una herramienta que se llama AMSTAR. Esta herramienta es de alguna manera un instrumento que tiene una serie de preguntas o consideraciones que tienen que estar incluidas en el resumen, en el reporte de la revisión sistemática, y que me ayudan a identificar si hay sesgos en la realización del estudio. AMSTAR 2, nosotros les dejamos en la bibliografía un documento que esperamos y es importante que lean, porque les enseña a hacer el análisis crítico. El AMSTAR tiene 16 dominios, de los cuales 8 se llaman críticos. Es decir, que si alguno de estos no cumple con criterios de calidad, entonces podríamos decir que la revisión no tiene buena calidad. Estos criterios los vamos a ir viendo uno a uno rápidamente y aplicándolos a la revisión que es de nuestro interés, la de endoprótesis versus cirugía a cielo abierto. Entonces, veamos por qué es importante mirar específicamente estos 8 criterios, aunque siempre hay que evaluar los 16, pero solo a efectos de no hacer tan larga la presentación, vamos a mirar estos, porque determinan aspectos fundamentales para establecer el nivel de confianza que yo tengo de los resultados que aporta una revisión. Y puede ser alta, mediana, baja o críticamente baja, en gran medida teniendo en cuenta cuánto se cumplen los 8 criterios críticos que veremos ahora. Entonces, uno a uno estos criterios son: el primero tiene que ver con el protocolo. Todas las revisiones sistemáticas deben de partir de un documento previo en el que se planificó todas las actividades y se definió los criterios de los estudios a incluir y la forma en que se realizan la evaluación de la calidad y todos los aspectos vinculados a la búsqueda y demás. Aquí están definidos todos los ítems que entran dentro de este dominio crítico, y en el caso de nuestra revisión de interés vemos que siguen los criterios de elaboración de la colaboración Cochrane, que incluyen un protocolo, realizar un protocolo. No hay revisiones Cochrane sin protocolos, que es requerido sin excepción. Por lo tanto, todos los aspectos de este dominio se cumplen para la revisión de interés. El segundo dominio crítico a considerar es el de la búsqueda. Y aquí se establece que toda revisión sistemática tiene que tener muy bien establecida la estrategia de búsqueda. Esto también se cumple para la revisión de interés, ya que en la página 5, la revisión se la vamos a dejar dentro de la bibliografía para que ustedes la puedan ver. En la página 5 de la misma está perfectamente detallada la búsqueda
y que fue realizada siguiendo todos los requerimientos. Las revisiones Cochrane disponen además de anexos en los que se identifican cada una de las estrategias de búsqueda para cada base de datos. El siguiente criterio o dimensión crítica tiene que ver con los estudios excluidos. Es importante no solo identificar estudios que uno va a incluir, sino determinar por qué excluye otros estudios. Esto siempre tiene que estar bien definido en la revisión. En la página 28 de la revisión de interés se identifican los estudios excluidos y la causa de exclusión. Por lo tanto, también se cumple con los criterios de este ítem 7, que es una de los dominios críticos. El ítem 9 tiene que ver con el riesgo de sesgo de los estudios incluidos. Es decir, tiene que ver con la forma en la que fueron evaluados los estudios que se incluyeron. Esta revisión solo incluyó estudios aleatorizados y evaluó su calidad de acuerdo a los criterios utilizados en la herramienta de riesgo de sesgo. Es la herramienta que utilizamos en la unidad didáctica 4, en la que aprendimos a analizar críticamente los estudios aleatorizados. Como esta es una revisión de estudios aleatorizados, cada uno de los estudios incluidos debe ser evaluado. Por tanto, también cumple con este criterio. El ítem 11 es el que tiene que ver con el metaanálisis. Entonces es aquí donde uno debe establecer si se va a realizar un metaanálisis y hay que justificar qué técnicas se van a utilizar y si se analiza la heterogeneidad. Estos elementos los vamos a ver más adelante en la segunda parte de esta presentación. Y nuestra revisión también consideró estos aspectos, ya que es uno de los elementos que es requerido para realizar una revisión Cochrane. Nos queda el tema de la interpretación de la revisión. Entonces, aquí hay que considerar los estudios aleatorizados que se incluyeron y sus riesgos de sesgos y cómo esto influye en la interpretación de la revisión. Esto también fue realizado en nuestra revisión de interés. Finalmente, nos queda el último elemento, crítico. Recuerden que son 16 y nosotros estamos solo viendo 8. Y es importante que ustedes miren los 16 en la bibliografía. Pero este último dominio crítico habla del sesgo de publicación. Y esto es un punto importante, realmente es crítico en lo que tiene que ver con una revisión sistemática, ya que es importante que nosotros, como hemos mencionado, encontremos todos los estudios que responden a una pregunta, no solo parte de ellos. Es importante que yo esté suficientemente segura de que no me han quedado estudios fuera de mi revisión, porque esto podría alterar los resultados. En nuestra revisión de interés, esto está totalmente establecido y existe de hecho una forma estadística de evaluarlo a través de lo que se llama el funnel plot. Aquí es esperable en esta revisión que no haya sesgo de publicación. O sea que en suma, en principio, podríamos aceptar que esta revisión es de alta calidad. Es esta revisión en la que se va a basar en lo que tiene que ver con eficacia y seguridad, las conclusiones de esa evaluación de tecnología que desarrolló el Instituto de Efectividad Clínica y que vamos a considerar para tomar una decisión nosotros en cuanto al uso de endoprótesis o de cirugía a cielo abierto. Por tanto, sabiendo que es una revisión de alta calidad, podremos confiar en los resultados. Lo que haremos ahora es ver estos resultados y identificarlos y discutirlos.